Seguro que os ha pasado esto alguna vez. Vas al cine a ver una película y resulta que es una obra maestra. Buena historia, buenos personajes, buena dirección y buena banda sonora. Tan buena que sales del cine tarareando la melodía. Te gusta tanto que pasa a formar parte de esa música que te pones para estudiar, trabajar, etc. Y piensas que Hans Zimmer o Howard Shore o quien fuese el compositor se merecería ganar 10 Oscars él solito. ¿Os ha pasado? Porque yo podría dar 1000 ejemplos de bandas sonoras que me han producido eso. Y me parece algo súper injusto. Y ahora os voy a contar por qué. Y ok, no sé si lo sabías, pero desde que se inventó el cine, este y la música han ido siempre de la mano. Incluso en el cine mudo se pretendía que la imagen fuese en sincronía con música, la cual debía tener también un componente narrativo. Y en los últimos años han invadido de manera natural industrias como las series o los videojuegos. Vaya, no me extrañaría que algún canal de YouTube acabe teniendo su propia banda sonora, si es que no la tiene ya. Y es que son un tema que dan para largo. Se han comercializado de manera independiente, se hacen conciertos exclusivos de estas temáticas. Hay análisis súper profundos sobre ellas, etc. Al fin y al cabo son las composiciones de éxito más cercanas a la música clásica tal y como la entendemos hoy día. Y es lógico, tienen tanta riqueza que se pueden hablar de 1000 cosas sobre ellas. The beauty about music in film is that without any dialogue on the screen you are able to guide the audience. Por eso me sorprende que no haya tanta información sobre cómo se hacen y la gente que lo hace posible. Porque aparte del gran proceso creativo que suponen, esconden detrás un despliegue técnico, logístico y profesional impresionante. De ese tipo de cosas que como seres humanos nos deberíamos de sentir orgullosos de ser capaces de hacer y además de manera fluida, pero que apenas llegan luego al gran público. Así que en este vídeo vamos a mostrar cómo se hace para que podamos escuchar lo que suena cuando vamos a una sala de cine, o nos ponemos una serie en casa o jugamos a videojuegos con amigos. Todo comienza obviamente con el compositor de éxito de Hollywood, al que el director de turno le pide que musicalice su proyecto. When I got hired by Nicholas Meyer, told me what his ideas were, which were very literary, very seafaring in his mind. Normalmente, para que se inspire, le pasa el guión o una versión prematura de la película como guía, y entonces empieza a componer, a escribir la música y a utilizar instrumentos virtuales en su ordenador para ver cómo va sonando. Hasta que finalmente la termina. Muy bien, supongamos que el compi se encaja con 80 minutos de música para una película de 2 horas. ¿Ahora qué? Pues como siempre, todo se reduce al presupuesto. Las producciones con poco presupuesto acaban utilizando estos instrumentos virtuales, que les da un resultado quizás no tan orgánico ni de tanta calidad, pero que funciona. Sin embargo, para el caso de este vídeo vamos a imaginarnos que somos Hans Zimmer y que estamos ante una de las producciones de las gordas en la que podemos gastarnos todo el dinero que queramos, ¿vale? Rollo el truco del dinero de los Sims. Pues es aquí donde entran los siguientes protagonistas, los músicos reales. Normalmente las bandas sonoras están producidas para cuerdas, vientos madera, metales, percusiones, piano, es decir, orquestas. Quizá la más famosa es la Orquesta Sinfónica de Londres, que ha interpretado desde Star Wars a Los Vengadores. Working with the London Philharmonic in the recording studio is very detailed, very precise. Como iremos viendo, Londres es muy importante en esto de las bandas sonoras, pero también pueden participar otros instrumentos como arpa, guitarra, batería o un acordeón. A ver, la película puede estar ambientada en Francia, yo qué sé. Ah, hola, François. Hola, vecino. Es decir, que nos acabamos encajando con 50, 60 o incluso más personas, dependiendo del presupuesto, que necesitan tocar todos a la vez. Y es aquí cuando entran dos personajes nuevos en la historia. Un director que coordina semejante cantidad de músicos para llegar a buen puerto y que consiga los resultados esperados por el compositor. Anything you can do, I can do better. Y además un estudio que provea el espacio y equipos necesarios para poder llevar a cabo un proyecto de semejantes dimensiones. Pero, ¿qué estudio elegimos? La elección una vez más dependerá del presupuesto, pero en esencia debería de ser un sitio como este, lo suficientemente grande para hospedar a tanta gente al mismo tiempo, pero más importante aún, que tenga una acústica apropiada. Una parte fundamental del sonido de una orquesta es el espacio donde ésta está tocando. Los estudios más famosos para este tipo de proyectos, donde se graban la gran mayoría de éxitos de taquillas hoy día, utilizan espacios que van desde salas enormes, como el Estudio 1 de Abbey Road, a literalmente el hall de una antigua iglesia, como es el caso de Air Studios. Si quieres saber más sobre alguno de estos estudios, te dejo en la descripción un vídeo en el que hablo sobre ello. Y por último, la parte técnica, los ingenieros y técnicos de sonido, que son responsables de grabar y mezclar la música y dar un aporte creativo a estos procesos. Es decir, que entre compositores, producción, músicos y técnicos, podemos rondar unas 100 personas para el proceso de lo que es grabar una banda sonora, que después en los procesos previos y posteriores se añaden muchísimas más, para que al final el reconocimiento se lo lleve únicamente una persona. Pero realmente
realmente eso es así con todos los grandes proyectos. Todos sabemos quién diseñó la Torre Eiffel, quién puso el primer pie en la luna o quién fundó Apple. Pues con las bandas sonoras lo que queda en la memoria colectiva son nombres como Hans Zimmer, Howard Shore y a veces ni eso, sino el cantante de turno que le pone la voz a la música. Por ejemplo, Frozen ha sido una de las bandas sonoras más quemadas en los últimos años y lo único que trasciende es que cante Durne, tócatelos. Por eso me parece súper injusto y por eso las bandas sonoras se me parecen un poco a Messi, porque me recuerda cuando la gente dice sí, es muy bueno, pero sin el resto del equipo no sería nadie. Y yo creo que en cierta forma esto es igual. Está el que marca el gol y luego bastante detrás todos los que han conseguido poco a poco que así sea. Evidentemente siempre está esa persona con talento que se lleva la gloria, pero si eres un poco curioso e investigas, te das cuenta de que no todo en la vida es tan romántico e ideal y que normalmente las grandes hazañas no dependen únicamente del talento de una sola persona, sino del trabajo en conjunto de un gran grupo. Pero ¿cómo llega el momento en el que todas estas partes se ponen de acuerdo para trabajar un día de manera conjunta, coordinada y sobre todo correcta? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Primero, la producción manda al estudio una versión temprana de la película, que todavía puede contener fondos verdes, efectos de sonido cutre y cosas así. Pero sobre todo, unas marcas de agua más grandes que la propia pantalla. En estos pasos donde la película aún se está gestando, es importante mantener la confidencialidad. Y junto con este archivo también se mandan las simulaciones que os comenté antes con instrumentos virtuales, para que sirvan de referencia. En este paso se incluyen todos los sonidos sintéticos que componen la música y que todos reconoceréis. Cosas como estas o estas. Y que dependiendo de la producción y la escena puede tener un peso bastante importante en el resultado final de la música. Además, cada pieza o movimiento va acompañado de un timecode o código de tiempo que permite saber en qué fotograma exacto se empieza a grabar y que es extremadamente importante para los procesos de postproducción que experimentan las películas a posteriori. Bien, pues tenemos la música y tenemos el estudio. Vamos a grabar, ¿no? Bueno, no tan deprisa, hace falta primero un poco de logística. Como hemos dicho antes, puede que tengamos que grabar a 60 personas a la vez, cada una con un instrumento, y algunos son extremadamente grandes. No podemos colocarlos arbitrariamente, tirar 2 micrófonos y listo. Hay que hacerlo de una manera coherente, y para ello es necesario entender la orquesta como un conjunto cerrado. Al igual que la batería, no tiene sentido pensar en ella como un montón de tambores independientes, sino como un todo, un instrumento en sí mismo. La orquesta puede ser considerada un superinstrumento, en el que su sonido, acústica y personalidad está definida por cada uno de los instrumentos individuales que la componen. Pero también es posible que necesitemos aislar ciertos instrumentos. Y me diréis, Dani, pero si acabas de decir que la orquesta es una entidad en sí misma, no un conjunto discreto de instrumentos, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, tenéis razón, pero no hay que ser pies de letrista. Puede haber instrumentos que necesiten un protagonismo especial. Y ya que sería extremadamente difícil conseguirlo cuando en sus micrófonos tienen trompetas, timbales y violines por detrás, se les aísla en otras salas para poder grabarlos de manera independiente, pero siempre que sea posible con contacto visual. Por ejemplo, el acordeón que os dije antes, pero también voces o incluso secciones completas de la orquesta, como los vientos madera. Todo esto dependerá de la idea que tenga el compositor en su cabeza. O sea que puede que al final tengamos 60 personas en una sala, un acordeón en una sala adyacente, una batería en otra y una voz en una cabina. Por decir algo. Así que desde el control, donde está el ingeniero con los compositores, tendrán que coordinarse con varias salas. A través de un sistema de cámaras y pantallas, conseguimos que todos vean al director de la orquesta, que es el que lleva las riendas de la interpretación. Y con los micrófonos y auriculares, hacemos que todos los músicos se oigan entre sí, y a las indicaciones que pueden dar el técnico de sonido, compositor y director. Y es que en cada una de las salas hay cajetines de conexiones como estos, que permiten mandar y recibir señales de audio y vídeo entre ellas. Gracias a una cámara enfocando al director, mandamos esta señal a distintas pantallas, tanto en el control como en todas las otras salas con músicos, para que puedan seguir sus indicaciones independientemente de donde estén. Igualmente, el director tiene su propia pantalla en la que puede ir viendo las imágenes de la película y ver cómo se van compaginando música e imagen. Por otro lado, si hay X músicos necesitamos X auriculares, así de fácil. Y desde el control, el ingeniero manda distintas mezclas de lo que necesita cada grupo de instrumentos. Mientras que el director posiblemente quiera oír una imagen equilibrada de toda la orquesta, la voz puede que quiera oírse más a sí misma y no escuchar las percusiones, por ejemplo. Estas mezclas salen del cajetín y pueden ir a un solo auricular, como en el caso del director o el vocalista, o a extensiones y multiplicadores para toda la sección de cuerdas, por ejemplo, haciendo que la señal tenga que recorrer a veces literalmente más de 100 metros de cable. Por otro lado, en cada sala tenemos todos los micrófonos de los instrumentos, pero además uno llamado de Talkback, cuya función es únicamente captar la voz de la persona más importante en cada sala: el director, los músicos solistas y el ingeniero, y si está, también el compositor. Y es aquí cuando entra otro personaje importante de esta historia, que es el corazón de todo el proceso de grabación, la mesa de mezcla. Tanto las señales que salen hacia los auriculares como las que vienen de los micrófonos son controladas, organizadas y coordinadas por ella. Vale, pues ya tenemos todo.
vamos a grabar, ¿no? Y para eso hacen falta micrófonos. Como os dije antes, hay que tratar a la orquesta como una entidad en sí misma y no como un conjunto discreto de instrumentos. Por eso los micrófonos más importantes durante la grabación serán estos tres de aquí, que conformarán los canales izquierdo, centro y derecho de los sistemas Surround 5.1. Esta configuración se llama DK3 y como veis no se encuentran precisamente cerca de ningún músico, ya que se encargan de captar ese sonido conjunto de todos ellos a la vez. Junto con estos tres, tenemos más micrófonos de ambiente repartidos por la sala, los cuales se encargarán de aportar la mayor cantidad de información a los canales Surround del 5.1 o al sistema de audio que se emplee. Y por último tendremos aquellos dedicados a cada tipo de instrumento, y que ayudarán al ingeniero a enfatizar según qué partes en la mezcla. Sumando todos los micros que actúan a la vez, no es raro acabar grabando entre 70 y 80 señales distintas. Pues ya tendríamos todo listo. ¡A grabar! Gracias a la oportunidad que estoy teniendo aquí, he podido ver la profesionalidad y el nivel de calidad con la que los músicos llegan a tocar en estas situaciones. No recuerdo una vez en la que se tuviese que parar porque alguien se equivocase o hiciese algo incorrecto. Las veces que se repetían eran por cuestión de matices, pero nunca por errores. Lo que creo que da una idea del nivel tanto técnico como instrumental de lo que sucede en un evento así. Dependiendo de la película y de la cantidad de música que se requiera, se necesitará más o menos tiempo para grabar. Pero si, como dijimos antes, son unos 80 minutos de música, unos 3 días de grabación no nos lo quita nadie. Normalmente el primer día se aglutinará la mayor cantidad de músicos posible, para ir reduciéndose a medida que se van grabando las piezas, terminando así con los instrumentos que añaden solo un par de detalles. Pero evidentemente serán 3 días frenéticos, desde por la mañana hasta por la noche. A lo que hay que añadir luego el proceso de mezcla, que puede ocupar otros 4 o 5 días completos, y que se hace no solo siguiendo la imagen de referencia en la pantalla, sino también las partituras. Y por último se llega al proceso de entrega del producto. Comúnmente todas las pistas de todos los micrófonos son grabadas en un ordenador, mientras que la mezcla hecha por la mesa se envía a otro ordenador donde se imprime. En este ordenador se graba tanto la mezcla Surround en 5.1 o el sistema que sea, como la mezcla estéreo, para televisión, ordenadores, etc. Así como los llamados stems, que son pistas individuales de los grandes grupos de instrumentos, como cuerdas, percusiones, metales, sonidos sintéticos, etc. Y tras esto, empieza el proceso de postproducción en salas como esta. Estos stems son añadidos a un proyecto en el que el ingeniero de postproducción tendrá la imagen de la película, posiblemente más avanzada que la que había durante el proceso de grabación de la música, y todos los sonidos individuales que conforman la historia. Voces, efectos de sonido, efectos de Foley, ambiente y, por supuesto, la música. Por eso son tan importantes los códigos de tiempo de los que os hablaba antes. Estamos hablando de miles de pistas y sonidos independientes. Y gracias a que tiene las pistas individuales de cada gran grupo de instrumentos, puede manipularlas en caso de que pisen a una voz o que se quiera realzar una sección en concreto o lo que sea. Y finalmente, si se quiere sacar un disco con la banda sonora o subirlo a Spotify, iTunes, etc., lo que se hace normalmente es agrupar las piezas una detrás de otra, dejándolas más largas en tracks independientes y juntando otras más cortas para hacer suites que sean variadas y amenas, por lo que normalmente la música en estos discos no aparece en el orden cronológico que sale en la película. Así que así es como se crea una banda sonora. Como decía antes, un proceso súper ambicioso en profesionalidad y tecnología, y que desde mi punto de vista merece más reconocimiento en su totalidad, no solo el compositor, que también, sino todas las personas que lo hacen posible. Sobre todo cuando ves que hasta el menor de los detalles funciona bien, que te da una satisfacción que flipas. Espero que os haya servido para profundizar más en esto de las bandas sonoras y os permita disfrutar más de ellas. Si os gusta este tipo de contenido, pues os podéis suscribir para ver los nuevos vídeos que vaya sacando. Y como siempre digo, si conocéis gente que le puede resultar interesante este tipo de vídeos, me haréis un favor enorme compartiéndolo con ellos. Nada más, gente, nos vemos en breve con nuevas historias de sonido. Un saludito. If you want to know how important a score is to a film, try watching it with the sound turned down sometime. And it just suddenly lacks so much energy and so much emotional power. I mean, the score is the heartbeat of the film.